A los 16 años mi papá me dejó a kilómetros de casa y me obligó a caminar de regreso en la oscuridad helada por haberle contestado. Mi abuelo me encontró y me llevó de urgencia a la sala de emergencias, donde intervinieron los servicios de protección infantil, CPS. La policía arrestó a mi papá y la familia perfecta que fingían ser finalmente se desmoronó. Hola, Reddit. Mi familia siempre me trató como al chivo expiatorio de la casa, mientras que a mi hermana la trataban como a la realeza. Intenté seguir adelante con mi vida, pero las cosas no terminaron ahí. Antes de explicar lo que hicieron, aquí es donde todo comenzó. Me llamo Mateo. Ahora tengo 23 años, pero esto ocurrió cuando tenía 16. En ese entonces no tenía coche, trabajo ni ninguna forma real de protegerme. Vivía en una casa donde mi papá, Timothy, controlaba la narrativa. Mi mamá, Abigail, lo apoyaba sin importar qué, y mi hermana menor, Anna, aprendió desde temprano que unirse a ellos significaba que ella nunca sería el objetivo. Yo no era el chico salvaje que la gente imagina cuando escucha niño problema. No faltaba a la escuela, no me escapaba, no me peleaba. Pero hacía preguntas. Me daba cuenta de las cosas. No aceptaba que me mintieran. Solo eso me convirtió en el problema designado. Timothy me puso la etiqueta de difícil antes de que siquiera estuviera en la preparatoria. Una vez que él decidió eso, nada de lo que hiciera podía borrarlo. Si hablaba, estaba discutiendo. Si me quedaba callado, estaba de mal humor. Si no estaba de acuerdo, era irrespetuoso. Era un papel en el que él me necesitaba. Abigail se aseguraba de que la historia se mantuviera. Ella distorsionaba las cosas para que Timothy siempre pareciera razonable. Si él me gritaba, ella decía, «¿Sabes cómo es tu padre?» Si me insultaba, ella decía, «Está tratando de hacerte más fuerte». Si yo respondía, ella decía que estaba armando un drama. Anna observaba todo eso y se adaptaba. Ella se dio cuenta de que había dos tipos de personas en nuestra casa. Aquellos a quienes Timothy aprobaba y aquellos a quienes él aplastaba. Ella sabía de qué lado quería estar. Una sonrisa burlona, un poner los ojos en blanco, una pulla aquí y allá. Esa era su contribución. El único lugar que alguna vez se sintió remotamente neutral fue la casa de mi abuelo Patrick. Él es el papá de mi mamá. No era ruidoso ni emocional, solo firme, y el resto de la familia, tíos, tías, primos, se mantenía al margen cuando se trataba de conflictos. Nunca intervenían, pero tampoco echaban leña al fuego. Esa noche, todos estaban allí para una cena familiar. El tío Ray y la tía Lena, sus hijos, la tía Nora y el tío Paul, un puñado de primos de entre 10 y 20 años. Debería haberse sentido lleno de una buena manera, pero no fue así. Llegamos tarde, lo cual Timothy me culpó incluso antes de que llegáramos al porche. Si alguien no se tardara una eternidad en arreglarse, llegaríamos a tiempo, murmuró. Estaba listo antes que todos, dije en voz baja. Anna dijo, claro que sí, como si fuera una broma recurrente. Timothy espetó. No empieces. Patrick abrió la puerta, haciéndonos señas para que entráramos. La casa olía a carne asada y papas. Todos estaban sentados o acomodándose. El ruido de las conversaciones disminuyó ligeramente cuando entramos, lo cual no era nuevo. La tía Nora saludó. Hola, Mateo. La tía Lena me dio una pequeña sonrisa. ¿La escuela te trata bien? Antes de que pudiera responder, Timothy interrumpió. Le iría mejor si se esforzara de verdad. El tío Ray levantó una ceja, pero no comentó. Mis primos intercambiaron miradas. Esto tampoco era nuevo para ellos. Tomamos nuestros asientos. Yo me senté cerca del extremo, más cerca de los niños más pequeños. Timothy y Abigail se sentaron cerca de Patrick, como siempre lo hacían, y Anna se sentó con los primos mayores, donde podía fingir que estaba por encima de todo. Durante unos minutos comimos en silencio. Luego Timothy comenzó. «Así que, Matt», dijo lo suficientemente alto como para que la mitad de la mesa escuchara. «¿Todavía tienes problemas en la escuela?» Lo miré. «No estoy teniendo problemas». La tía Nora preguntó. «¿Qué tipo de problemas?» Timothy respondió antes de que yo pudiera.
Oh, ya sabes, los maestros llaman a casa por su actitud. La misma vieja historia. Eso no pasó, dije. Abigail suspiró dramáticamente. Mateo, no te pongas a la defensiva. El tío Paul me miró. ¿Los maestros realmente llamaron? No, dije de nuevo, ni una sola vez. Timothy se mofó. Aquí vamos. Ana se rió entre dientes. ¿Siempre hace esto? Timothy siguió, enumerando problemas falsos como si estuviera leyendo de un expediente. Dijo que era perezoso, que no ayudaba en la casa, que no tenía rumbo, ni metas, ni respeto. Algunos primos parecían incómodos. Otros miraban a cualquier parte menos a mí. Luego Timothy soltó la mentira que llevó todo demasiado lejos. Dijo: «Patrick, esto te va a encantar». Mateo fue suspendido el mes pasado por contestar. Me congelé. También lo hicieron algunos primos. Dije: «Nunca me suspendieron». La conversación alrededor de la mesa se detuvo al instante. El tío Ray levantó la vista. ¿No te suspendieron? No, dije. Ni una sola vez. Timothy me miró como si no pudiera creer que hubiera hablado. ¿Entonces me estás llamando mentiroso delante de todos? Estoy diciendo que no pasó. La tía Lena dejó su vaso. La tensión era obvia, incluso para los niños más pequeños. Abigail dijo: «Mateo, ¿sabes lo que tu padre quiere decir?» «No», dije de nuevo. «No lo sé». Timothy golpeó la mesa con la mano. Un par de primos se sobresaltaron. «¿No me corriges en casa de mi suegro?» Patrick habló sin levantar la voz. «Timothy, ya basta». Pero Timothy no estaba escuchando. Echó su silla hacia atrás con tanta fuerza que golpeó la pared. «Nos vamos». Abigail se levantó inmediatamente recogiendo su bolso. «Vámonos». Ana me sonrió con suficiencia. «Buen trabajo, Matt». Las tías y los tíos parecían atónitos, susurrándose entre sí, pero ninguno de ellos dijo nada para detener a Timothy. Patrick nos miró a todos con una expresión que nunca olvidaré. No estaba sorprendido. Estaba preocupado. Salimos al coche en silencio. El aire frío golpeó con fuerza. Timothy no dijo una palabra mientras nos abrochábamos los cinturones. Simplemente encendió el motor y se alejó rápido. Miré por la ventana. Conocía el patrón. Conocía su estado de ánimo. Sabía con qué fuerza apretaba el volante cuando estaba planeando algo. No sabía lo que estaba a punto de hacer, pero sabía que esta vez no iba a ser solo gritos. El viaje en coche a casa comenzó en completo silencio. No era el tipo de silencio tranquilo que ocurre cuando la gente está cansada, sino el tipo pesado que se siente como si algo se estuviera gestando debajo. La mandíbula de Timothy estaba tensa y seguía apretando y soltando el volante como si intentara evitar explotar de nuevo. Los faros de los coches que pasaban brillaban en su rostro, haciendo que cada músculo de su mandíbula resaltara. Yo estaba sentado en el asiento del pasajero mirando fijamente hacia adelante. Nadie dijo nada durante los primeros minutos. Luego Abigail finalmente habló. «Tim, no puedes dejar que te hable así delante de toda la familia. Fue humillante». Timothy no la miró. Él cree que ya es un adulto. Ese es el problema. «Te hizo parecer que no sabes lo que está pasando», añadió ella. «Delante de tus suegros, además». Ana se inclinó desde el asiento trasero. «Él siempre hace esto. No puede simplemente asumir la responsabilidad como una persona normal». Yo no dije nada. Cualquier cosa que dijera sería simplemente distorsionada. Timothy finalmente habló. «Quiere actuar como un hombre. Bien, ya veremos». Abigail asintió como si estuviera completamente de acuerdo. «Necesita un baño de realidad». Ana resopló. «Como uno grande». Timothy respiró hondo, del tipo que solo tomaba cuando se estaba preparando para dar una reprimenda. «No lo entiendes, Mateo. El respeto no es opcional. No tienes derecho a corregirme, ni en la mesa de mi suegro, ni delante de tus tías y tíos. Avergonzaste a esta familia esta noche». Miré por la ventana en lugar de mirarlo a él. «Mírame», dijo bruscamente. Giré ligeramente la cabeza. «Ese es tu problema. Siempre crees que tienes la razón. Crees que no tienes que escuchar. Vives bajo mi techo. Comes mi comida. Lo menos que puedes hacer es mostrar algo de gratitud», añadió Abigail. «Y no hacer las cosas incómodas para todos».
Había niños en esa mesa, dijo Ana. Honestamente, deberías haberte callado. Timothy siguió conduciendo y algo en la ruta se sintió mal. Pasamos el desvío que nos habría llevado a casa. Asumí que daría la vuelta o tomaría una calle diferente, pero luego pasó otro desvío familiar y otro. Miré el reloj del salpicadero. Era tarde, alrededor de las 10. El cielo invernal afuera estaba completamente oscuro. ¿A dónde vamos?, pregunté en voz baja. Timothy no respondió. Anna se rió. «Oh, Dios mío, tiene miedo». Abigail dijo: «Mateo, simplemente no empieces. No vamos a casa todavía», dijo Timothy finalmente. «Necesitas aprender algo primero». No pregunté qué. Ya tenía una sensación de hundimiento. Siguió conduciendo hasta que las luces de la calle se hicieron menos frecuentes y las casas se hicieron más escasas. Los barrios familiares se convirtieron en largos tramos de carretera vacía. No había aceras, ni tiendas, ni gente, solo campos abiertos y algunos árboles. Timothy finalmente detuvo el coche en un arcén estrecho. La única luz provenía de los faros del coche que iluminaban la grava y la hierba seca. «Sal», dijo. Pensé que lo había oído mal. «¿Qué?». Se giró hacia mí con el rostro endurecido. «Sal». Abigail no me miró. Miraba fijamente hacia adelante como si no quisiera ser parte del momento, aunque absolutamente lo era. «Papá», dije en voz baja, «hace frío». «Deberías haber pensado en eso antes de abrir la boca en la cena», espetó. «¿Quieres actuar como un adulto? Los adultos caminan. Los adultos asumen la responsabilidad de lo que hacen». Ana soltó una risa corta. «Esto es tan dramático. Solo sal». Timothy señaló la puerta. «Fuera ahora». Abrí la puerta lentamente. El frío me golpeó inmediatamente, más agudo de lo que esperaba. Mi aliento se veía en el aire. Timothy se inclinó hacia mí. «Vas a caminar a casa. Tal vez eso te dé tiempo para pensar en la falta de respeto que mostraste esta noche». Abigail todavía no se dio la vuelta. No dijo ni una sola palabra como «para» o «Timothy, esto es demasiado lejos» o incluso «espera». Nada. Simplemente se quedó sentada, con las manos en el regazo. Salí a la grava. «Y Mateo», dijo Timothy, «no te molestes en volver por esa puerta esta noche actuando como una víctima. Tú te lo buscaste». Ana negó con la cabeza. «¡Increíble!». Cerré la puerta lentamente, sin golpearla, sin resistirme. El frío era mordaz y ya lo sentía a través de mi ropa. Timothy me miró a través de la ventana durante un segundo largo. Luego se marchó, sin dudarlo, sin reducir la velocidad. El coche volvió a la carretera y desapareció en la oscuridad. Las luces traseras rojas se hicieron más pequeñas hasta que se desvanecieron por completo. El sonido del motor se desvaneció. El silencio que lo reemplazó fue inmediato. Y yo estaba solo en la oscuridad, de 16 años, en una carretera vacía en invierno, sin chaqueta, sin plan y con una caminata muy larga por delante. En el momento en que el coche de Timothy desapareció, el frío entró con fuerza. No era el frío suave que siente salir a la escuela por la mañana. Era el tipo de frío que muerde al instante. Mi sudadera con capucha no hizo nada. El viento la atravesaba directamente. Me quedé allí un segundo, mirando la carretera vacía, tratando de entender cómo me había dejado en medio de la nada. Este tramo de carretera no era una ruta normal a casa. Timothy había tomado un camino secundario que atravesaba tierras de cultivo y zonas industriales. Nadie caminaba por allí. Nadie conducía por allí a menos que lo usara como atajo o para transportar equipo. Después del anochecer, la carretera estaba básicamente abandonada. Si pasaba un coche sería una vez cada 20 o 30 minutos, generalmente un semirremolque que se dirigía a la entrada de la autopista más adelante. No era el tipo de conductor que se detiene por un adolescente en el frío, y la policía no patrullaba las rutas rurales a menos que tuvieran una razón. Se quedaban más cerca de los barrios, los semáforos y los lugares donde realmente sucedían las cosas. Aquí fuera, no había tiendas, ni aparcamientos, ni negocios abiertos. Nada que un coche patrulla pudiera revisar. Empecé a caminar porque quedarme quieto empeoraba el frío.
Mis zapatos golpeaban la grava ruidosamente, pero el sonido se sentía ahogado por el viento. Metí las manos en los bolsillos, pero la tela no retenía ningún calor. Mis dedos ya estaban rígidos. Después de unos minutos, el frío se hizo más intenso. Las puntas de mis dedos me dolían, luego se entumecieron. Mis pies se sentían como si estuvieran envueltos en hielo. Intenté flexionarlos, pero no podía saber si realmente se estaban moviendo. Me obligué a respirar por la nariz, pero cada inhalación se sentía como un corte afilado. El aire me quemaba al entrar. Traté de mantenerme concentrado en la dirección a casa. Timothy no había conducido en círculos ni nada parecido. Había ido al sur, luego al este. Una vez que llegué al comienzo del largo tramo cerca del parque industrial, supe que solo tenía que seguir en dirección al pueblo. Tardaría cerca de 1 hora a pie, tal vez más con el frío. De vez en cuando miraba hacia atrás, esperando faros. Cualquier faro, pero la carretera permanecía vacía. Ni coches, ni camiones, ni nadie que volviera tarde del trabajo. Solo oscuridad y viento. Busqué mi teléfono sin pensar, el único consuelo que tenía. Cuando presioné el botón, no pasó nada. La pantalla permaneció en negro. Lo intenté de nuevo, pero la batería estaba agotada. Debe haberse descargado durante la cena cuando no estaba prestando atención. Se me encogió un poco el estómago. Sin linterna, sin mapa, sin poder pedir ayuda. La gente siempre pregunta, ¿por qué no fuiste directamente a la policía? ¿Por qué no tocaste la puerta más cercana? Pero aquí no había casas, ni edificios, nada. Y llamar a la policía no era un instinto que existiera en casa de Timothy. Me habían criado para creer que Timothy siempre ganaría si se trataba de explicaciones. Si les decía a los oficiales que me había dejado en una carretera oscura, él diría que me escapé. Si decía que me había encerrado fuera, él diría que yo era inestable. Abigail asentiría. Ana apoyaría cualquier cosa que me hiciera parecer dramático. Así que, incluso si mi teléfono hubiera funcionado, no me habría sentido seguro llamando a nadie de uniforme. Llamar a la policía desde el costado de una carretera oscura habría sido yo contra mis padres, y me habían entrenado toda mi vida para perder esa pelea. Pero en la sala de emergencias con Patrick allí y las enfermeras, viendo cómo mis manos recuperaban el color, dejó de ser un problema familiar. Timothy podía manipular. Se convirtió en un registro. Volví a guardar el teléfono en el bolsillo y seguí caminando. Me dolían los dedos de nuevo, como si la sensación intentara regresar, pero no pudiera hacerlo por completo. Los pies estaban peor. Las piernas se sentían pesadas. La garganta me quemaba cada vez que respiraba. Me concentré en poner un pie delante del otro. El miedo se asentó en mi estómago, no ruidoso ni en pánico, solo constante. Seguía mirando por la carretera, esperando un coche, aunque fuera uno. Pero no vino nada. Ni un solo par de faros. Hizo que la caminata pareciera interminable. Finalmente las luces de la calle aparecieron en la distancia. Pequeños puntos débiles que apenas atravesaban la oscuridad. Mi barrio no estaba cerca, pero al menos había llegado al borde de la ciudad. Había algunas casas dispersas por aquí, pero todas sus luces estaban apagadas. Sin movimiento, sin coches en la carretera. Al cruzar al primer bloque residencial, el frío empeoró de una manera diferente. Ya no era el viento. Era la forma en que mi ropa se sentía húmeda por el sudor que se había enfriado contra mi piel. Mis brazos temblaban. Mis dientes no dejaban de castañetear. Me froté las manos, pero aún no podía sentir las yemas de mis dedos. Cuanto más me acercaba a mi calle, más se convertía el miedo en otra cosa. No alivio, solo pavor. Sabía cómo se sentiría la casa cuando me acercara. Timothy no se arrepentiría de repente. Abigail no se disculparía. Ana no fingiría que le importaba. Doblé la esquina de mi calle. Algunas luces del porche estaban encendidas en las casas de mis vecinos. Los coches estaban en los garajes, las ventanas oscuras. Todo parecía quieto y normal. Cuando llegué al sendero que llevaba a mi casa, el frío se había metido en mis huesos. Lo primero que noté fue la luz del porche. Estaba apagada. Timothy nunca la apagaba cuando alguien de la familia llegaba tarde. Incluso cuando estaba enojado, incluso cuando estaba demostrando algo, dejaba esa luz encendida. Verla oscura hizo que algo en mi estómago se retorciera.
Subí los escalones rápidamente, tratando de devolver el calor a mis piernas. Mis dedos lucharon por agarrar el picaporte, pero finalmente logré girarlo. Cerrado. Lo intenté de nuevo. Seguía cerrado. Llamé a la puerta solo una vez al principio. Nada. Llamé más fuerte. «Mamá, soy yo». Todavía nada. Golpeé la puerta con el lado de mi puño porque mis nudillos me dolían demasiado para usarlos directamente. «Mamá, abre la puerta». Por un segundo la casa permaneció en silencio. Luego oí algo. Risas. No eran fuertes, pero lo suficientemente claras como para saber exactamente a quién pertenecían. A Anna. Su risa tenía un tono específico cada vez que sentía que había ganado algo. El sonido atravesó directamente el frío. Me aparté de la puerta y fui a la ventana más cercana, ahuecando mis manos alrededor de mi cara para bloquear el resplandor de la luz de la calle. Dentro la luz del pasillo estaba encendida, pero nada más. Me moví a la segunda ventana, la que estaba al lado de la sala de estar. La ventana de nuestra sala de estar daba directamente a la escalera, así que se podía ver los escalones desde el cristal si la luz del pasillo estaba encendida. Las cortinas estaban parcialmente abiertas. Me acerqué y escaneé la habitación. Nadie. Luego miré arriba. La luz del pasillo se extendía hacia una de las habitaciones. La habitación al final de la escalera, mi habitación, y en el umbral, cómodamente sentada en mi cama, estaba Anna. Tenía los auriculares puestos, los pies cruzados, y estaba navegando en mi viejo portátil como si fuera la dueña del lugar. Mis pósters habían desaparecido. Mis estanterías estaban vacías. Ropa que no era mía estaba apilada en la cómoda. Mi cubrecama había sido reemplazado por uno de los suyos. Colores brillantes, almohadas con purpurina, todo el conjunto. Esa realización me golpeó más fuerte que el frío. No habían hecho esto en la última hora. Lo habían planeado antes de que fuéramos a cenar. Golpeé la ventana. «Anna». Ella levantó la vista, me vio y sonrió. Luego se giró ligeramente y gritó algo hacia el pasillo. No pude oír las palabras, pero reconocí el tono. Burlón. Luego se rió de nuevo. Golpeé la mano contra la ventana. «¡Abre la puerta!». Ninguna reacción. Simplemente volvió a lo que estaba haciendo, perfectamente cómoda en el calor mientras yo estaba afuera congelándome. Regresé a la puerta principal y golpeé más fuerte. «Mamá, papá, me estoy congelando aquí afuera». Un momento después, vi movimiento a través del cristal esmerilado de la puerta. Abigail. Apareció por un segundo. Su mano estaba en la cerradura. Por un momento esperé, que iba a abrir, pero en cambio me miró directamente a través del cristal. Su rostro no parecía sorprendido, no parecía confundido, no parecía preocupado, parecía molesta, como si la hubiera interrumpido. Luego negó con la cabeza, se dio la vuelta y volvió a la sala de estar. Mi pecho se apretó. Volví a golpear la puerta. «Mamá, en serio, caminé a casa, me estoy congelando». Escuché la voz de Timothy desde adentro. Su tono se escuchaba, incluso con la puerta amortiguando el sonido. «Que aprenda». No fue fuerte, pero fue agudo. Un rechazo final y puro. Luego otra risa desde arriba. Miré la puerta, incapaz de procesar completamente lo que estaba sucediendo. No solo me estaban ignorando, me estaban dejando afuera a propósito. Me habían reemplazado en mi propia habitación antes de que yo llegara a casa. No estaban esperando a ver si volvía. Ya habían decidido cuál era mi nuevo lugar. El frío se estaba volviendo insoportable. Mis dedos apenas se movían. Mis pies se sentían como bloques dentro de mis zapatos. Mi respiración era rápida y superficial. Permanecer allí más tiempo habría sido estúpido. Aún así, lo intenté una vez más. «Por favor, solo abre la puerta un minuto, me estoy congelando». Nada. Ni un paso, ni una respuesta, ni una sola señal de que a alguien en esa casa le importara. Estaba parado afuera en pleno invierno, temblando y entumecido. Me alejé lentamente de la puerta. Mi mente no estaba acelerada. Hacía demasiado frío para eso. Todo se sentía mecánico, como si mi cuerpo estuviera tomando decisiones sin esperar a que mis pensamientos se pusieran al día. Si no entraba en algún lugar pronto, mi cuerpo comenzaría a apagarse. Eso era lo único que sabía con seguridad. La casa de al lado pertenecía a la señora Hawthorne,
una viuda de unos 60 años que horneaba demasiado y regalaba la mitad de todo lo que hacía. Era la única adulta en la calle que alguna vez se molestó en hablarme sin un tono de juicio. No sabía si estaba despierta. No sabía si respondería, pero era mi única opción. Ella no parecía del tipo que se preocupaba por la tecnología, pero después de que alguien intentó entrar por su puerta trasera hace un tiempo, su hijo insistió en poner una cámara con timbre. Al principio odió la idea, luego le encantó saber quién estaba afuera sin abrir la puerta. Me alejé de mi propia puerta principal y forcé mis piernas a bajar los escalones. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. El frío lo hacía todo rígido, poco cooperativo. Crucé el césped. Subí por su sendero y levanté la mano para llamar. Mis dedos apenas obedecieron. Me llevó 2 intentos hacer un sonido lo suficientemente fuerte como para ser oído. No estaba seguro de lo que esperaba, pero sabía que no podía permanecer afuera más tiempo. Llamé de nuevo, más fuerte esta vez, y esperé, temblando, esperando que alguien, quien quiera, abriera la puerta. La puerta se abrió, y la señora Hawthorne estaba allí en su bata, el pelo recogido, con el rostro confundido por medio segundo, y luego inmediatamente preocupado. Sus ojos fueron directamente a mis manos, que estaban rojas y rígidas, luego a mi cara. «Mateo, ¿qué demonios? ¡Entra! ¡Ahora!». No tuve fuerzas para discutir o explicar en el porche. Entré y el calor me golpeó tan fuerte que casi me mareo. Cerró la puerta rápidamente detrás de mí. «¡Oh, Dios mío!», dijo, guiándome hacia la sala de estar. «Tus manos están heladas». Me sentó en el sofá, tomó una manta de punto del reposabrazos y la envolvió alrededor de mis hombros sin esperar permiso. Luego se apresuró a ir a la cocina. Un momento después, regresó con una taza de agua tibia. «No caliente, tibia, sostén esto», dijo. «No toques nada demasiado caliente, te harás daño en la piel». Intenté envolver mis dedos alrededor de la taza, pero apenas se movían. Ella levantó suavemente mis manos y las colocó alrededor de ella misma, asegurándose de que estuvieran lo suficientemente cerca como para sentir el calor sin quemarse. «¿Qué pasó?», preguntó en voz baja. Abrí la boca, pero al principio no salió nada. Mi mandíbula temblaba demasiado. Se sentó en la mesa de centro frente a mí, inclinándose ligeramente pero sin presionar. «Mateo», dijo, con voz firme y tranquila. «Necesitas decirme qué pasó». Respiré lentamente, tratando de tranquilizarme. «Mi papá, él... Mi garganta se apretó. Las palabras no se alineaban bien. Ella esperó, paciente, sin reaccionar demasiado rápido, sin sacar conclusiones. «Me dejó», dije finalmente, «en una carretera lejos de casa». Sus ojos se enfocaron bruscamente. «¿Por qué haría eso?». «Porque le contesté en la cena», dije. Dijo que lo avergoncé. Ella no dijo nada por un momento. Simplemente me miró. Realmente parecía estar asimilando las manos temblorosas, la respiración irregular, la forma en que mi cara se veía manchada por el frío. «¿Y no te dejaron entrar?», preguntó. Miré la taza. Fingieron que no me oyeron. La voz de la señora Hawthorne bajó. «¿Quién cerró la puerta con llave?». «Mi mamá», dije. Ella me miró directamente, luego se alejó. La señora Hawthorne apretó los labios. No parecía sorprendida. Parecía enojada de una manera tranquila y controlada. Se levantó. «Estás llamando a alguien», dijo. «No a la policía, todavía no. A alguien seguro». No respondí. Ella señaló suavemente el teléfono que estaba en la mesa auxiliar. «Tómalo. Llama a quien realmente vendrá por ti». Solo había una persona. Mis manos apenas funcionaban, pero logré levantar el teléfono y marcar el número de Patrick de memoria. Sonó 2 veces. Luego su voz apareció. «Hola». Intenté hablar, pero mi voz se quebró a medio camino. «Abuelo, soy yo, Mateo». Su tono se agudizó al instante. «¿Qué está pasando?». «Él... ¿Papá?». Tragué. «Me dejó lejos de casa, me dijo que caminara». Hubo una pausa. No del tipo confundido, sino del tipo calculador. «¿Dónde estás ahora?», preguntó. «En casa de la vecina», dije. «Caminé a casa y cerraron la puerta, no me dejaron entrar». «¿Estás herido?». «Tengo frío», dije. «Mucho frío». «¿Y tus padres saben que estás afuera?».
Sí. Otra pausa. Corta, pesada. Voy para allá ahora, dijo. Quédate ahí. No vuelvas a ir. Mi respiración se cortó un poco. De acuerdo. Él no colgó de inmediato. Escúchame, Mateo, no hiciste nada malo esta noche, ¿entiendes? Asentí, aunque él no podía verme. De acuerdo, llegaré pronto. Cuando la llamada terminó, le devolví el teléfono a la señora Hawthorne con los dedos rígidos. Ella lo dejó a un lado suavemente. ¿Viene?, preguntó. Sí. Ella asintió. Bien, Patrick es un hombre íntegro. Se sentó en el sillón cerca de mí, sin sobrevolar, solo quedándose lo suficientemente cerca para que no me sintiera solo. No hizo más preguntas. No intentó aligerar las cosas. No me dio una conferencia sobre cómo los padres se estresan. Simplemente permaneció presente, comprobando cada pocos minutos para asegurarse de que no estaba empeorando. Unos minutos después, se levantó de nuevo, tomó un par de calcetines gruesos de una cesta cerca de las escaleras y los colocó junto a mí. Cuando tus pies se calienten un poco, póntelos lentamente. No te apresures. Asentí. Mis dientes seguían castañeteando, pero menos violentamente ahora. Los minutos se extendieron, pero no de una manera dolorosa, solo en silencio, constantes, esperando. El calor de la habitación se asentó lentamente sobre mí. Todavía no podía sentir los dedos de los pies, pero el escozor en mis dedos se estaba desvaneciendo. Entonces los faros brillaron a través de la ventana principal. La señora Hawthorne se levantó, caminó hacia la puerta y la abrió antes de que Patrick tuviera la oportunidad de llamar. Él entró rápidamente, todavía con su abrigo, con los ojos examinándome de inmediato. «¿Qué te hizo?», preguntó, con voz baja. No tuve la oportunidad de responder. Mi cuerpo se desplomó hacia adelante, no colapsando, simplemente liberando algo pesado que había estado conteniendo. Patrick se acercó y puso una mano firme en mi hombro. «Está bien», dijo. «Te tengo. Nos vamos, gracias, señora Hawthorne, por acogerlo». Ella asintió mientras nos íbamos. Patrick no perdió un segundo una vez que estuve en su camioneta. No me pidió la historia completa de inmediato. No gritó. No dijo nada excepto cinturón de seguridad antes de salir del garaje de la vecina, pero su agarre en el volante contaba toda la historia. Sus nudillos estaban blancos, tan apretados que la piel alrededor de ellos parecía estirada. Seguí frotándome las manos porque se sentían rígidas y gomosas, pero la calefacción a todo volumen en la camioneta no lo arreglaba lo suficientemente rápido. Patrick me miró varias veces. «¿Cuánto tiempo estuviste ahí afuera?» «El tiempo suficiente», dije en voz baja. «Me dejó en esa carretera rural». La mandíbula de Patrick se tensó. «Hablaremos después de que te revisen». Se dirigió directamente a la sala de emergencias sin dudarlo. Las luces de la entrada del hospital se sentían cegadoras después de las carreteras oscuras. Patrick entró rápido, sujetando mis brazos firmemente cuando tropecé. La enfermera de triaje vio mis manos y mi cara y no pidió conversaciones triviales. Llamó a alguien de inmediato. «Este niño necesita una habitación cálida», dijo. «Posible congelación en los dedos de manos y pies. Riesgo de hipotermia». Me trasladaron a una habitación con mantas térmicas y un monitor. Una enfermera comenzó a evaluar mis manos, presionando suavemente diferentes partes. «¿Puedes sentir esto?» «Más o menos», dije. «Esa no es la respuesta que queremos», murmuró ella y escribió algo. Otra enfermera me tomó la temperatura. «Tiene frío. Peligrosamente frío». Patrick estaba parado en la esquina con los brazos cruzados, observando todo con una ira controlada que nunca le había visto. Un médico entró, revisó las notas y luego me miró. «¿Qué pasó? ¿Te quedaste varado en algún lugar?» Patrick respondió antes de que yo pudiera. Su padre lo abandonó en una carretera fuera de la ciudad. Las cejas del médico se alzaron intencionalmente. «Sí», dijo Patrick. El médico me miró. «¿Es cierto?» Asentí. Me dijo que saliera, me dijo que caminara a casa. Mientras el personal tomaba más notas, calentaba mis manos gradualmente y verificaba la circulación en mis dedos de los pies, otra persona entró, una mujer con una credencial prendida en su camisa. Se presentó. «Soy la trabajadora social de la sala de emergencias.
Necesito hacerte algunas preguntas. Patrick se acercó. Me quedo. Está bien, dijo ella. Luego se volvió hacia mí. Mateo, ¿puedes contarme todo lo que pasó esta noche, de principio a fin? Le conté, no embellecí, no dramatice, simplemente le conté. La cena, el viaje, el abandono, la caminata, la puerta principal cerrada, la risa, ver a Anna en mi habitación, Abigail ignorándome, Timothy gritando desde adentro. La trabajadora social mantuvo una cara seria, pero su bolígrafo se movía rápido. ¿Sabían que estabas afuera en el frío?, preguntó. Sí, dije. Mi mamá me miró directamente. Mi hermana me vio y sonrió con suficiencia. ¿Y no te dejaron entrar? No. Ella asintió una vez y escribió una nota más larga. Ese detalle cambió algo en su actitud. Ya no era solo negligencia. Era daño activo e intencional. Una enfermera volvió a entrar. La documentación está completa, fotos de manos y cara cargadas, circulación mejorando pero aún preocupante. La trabajadora social se dirigió a Patrick. Somos denunciantes obligatorios, necesito que entienda que esto ya no es opcional. Estamos notificando a CPS y a la policía ahora mismo. Patrick asintió. Bien. Sentí que algo dentro de mí se tensaba. No miedo exactamente, sino la comprensión de que esto era oficialmente más grande que nuestro hogar. En 15 minutos llegaron 2 policías. Hablaron en voz baja con la trabajadora social primero, luego se acercaron a mi cama. Uno de ellos preguntó: Mateo, tu abuelo dice que tu padre te dejó en County Road 7, ¿es correcto? Sí. ¿Y tu madre y tu hermana te encerraron afuera cuando regresaste a casa? Sí. El oficial miró a la trabajadora social, quien le entregó documentación impresa, fotos, lecturas de temperatura, notas sobre los dedos entumecidos y la declaración sobre ver mi habitación reemplazada. El detalle de haber sido excluido es significativo, dijo ella. Sugiere que fue intencional. El oficial asintió. Necesitaremos declaraciones de todos los involucrados, pero esto es suficiente para iniciar el proceso. El otro oficial apartó a Patrick. Iremos a su casa esta noche. La voz de Patrick era baja. Bien. No deberían tener la oportunidad de manipular nada. Los oficiales se fueron. La trabajadora social se quedó. Mateo, dijo ella, dado lo que hemos documentado, no irás a casa con ellos esta noche. Estamos organizando una colocación de parentesco de emergencia con tu abuelo y CPS hará un seguimiento. Asentí lentamente. De acuerdo. Patrick me puso una mano en el hombro. Vienes conmigo, no volverás a pisar esa casa. Antes de irse, la trabajadora social añadió una cosa más. Estamos solicitando una orden de no contacto de emergencia esta noche, dijo. Un juez tendrá que firmarla, pero no volverás con ellos. Una enfermera regresó para revisar mis manos nuevamente. La sensibilidad había regresado parcialmente. Justo cuando terminaban de envolverme los pies, el oficial regresó. Su padre está bajo custodia, dijo. Según lo que tenemos hasta ahora, lo arrestamos esta noche. Dudó y luego añadió. Su madre también está siendo investigada. Lo que hizo o dejó de hacer es importante aquí, y documentaremos la participación de su hermana como parte del caso. La habitación permaneció en silencio después de eso. No tensa, solo pesada. Con todo, finalmente poniéndose al día, Patrick exhaló largamente. «Estás a salvo ahora», dijo. Por primera vez en toda la noche le creí. Timothy no volvió a casa la noche que fue arrestado, ni al día siguiente, ni a la semana siguiente. Por primera vez en mi vida la historia no era suya para controlar. No podía acorralar a nadie en una cocina. No podía levantar la voz por encima de la mía. No podía retorcer los acontecimientos en algo que lo hiciera parecer fuerte y a mí, ingrato. Ahora eran personas con credenciales y portapapeles quienes escribían la historia, no él. Pasó las siguientes noches en la cárcel del condado mientras todo se procesaba. La policía lo fichó bajo sospecha de abandono y peligro de menores, palabras que nunca antes había oído asociadas a él. Durante los 2 días siguientes, el fiscal revisó los informes, las notas de la sala de emergencias, las fotos, las declaraciones. Fue entonces cuando se hizo real en papel, no solo en mi cabeza.
2 palabras que nunca antes se habían usado sobre él: delito grave y padre. En la lectura de cargos, su abogado trató de presentarlo como un malentendido en un hogar estresante, pero la documentación de la sala de emergencias, mi temperatura, la pérdida de circulación, las fotos de mis manos destruyeron ese ángulo de inmediato. El juez le denegó la libertad. «Acciones que demuestran desprecio por la seguridad de un menor», dijo el juez. «Claro riesgo de daño repetido». Timothy no miró a nadie cuando se pronunciaron esas palabras. Miró al frente como si no pudiera creer que el sistema no se doblegara ante él. Su trabajo se enteró rápidamente. Pueblo pequeño, noticias ruidosas. En cuestión de días, fue puesto en licencia mientras Recursos Humanos revisaba la situación. No fue una condena, pero fue suficiente para que la gente dejara de mirarlo de la misma manera. Eso significaba que todos en su departamento lo sabían. Las noticias se propagaron rápidamente. Vecinos, compañeros de trabajo, familiares, personas que antes lo trataban con respeto automático, evitaban hablar de él. Perdió la imagen que había construido durante décadas. Abigail tampoco se salvó. CPS abrió un caso completo contra ella por falta de protección. Tenían las imágenes de la cámara del timbre de la señora Hawthorne mostrándome temblando en el porche pidiendo ayuda. Tenían las notas de la sala de emergencias que indicaban que ella me vio a través de la ventana y se fue. Tenían mi declaración y la de Patrick. Tenían todo. Ana tuvo que someterse a una evaluación psicológica ya que participó en el comportamiento. CPS documentó sus risas, que tomara mi habitación, que tratara toda la noche como entretenimiento. Lo describieron como hostilidad aprendida reforzada por la dinámica familiar. La familia extendida comenzó a tomar partido. Algunas tías y tíos llamaron a Patrick en privado y dijeron que estaban horrorizados. Algunos primos me enviaron mensajes diciendo que siempre supieron que algo andaba mal. Otros insistieron en que Timothy nunca haría algo así, que yo debía haber malinterpretado las cosas o que estaba permitiendo que extraños castigaran a la familia. Patrick detuvo a cualquiera que intentara culparme. Aproximadamente una semana después del arresto de Timothy, ocurrió la confrontación con Abigail. Patrick y yo estábamos en la sala de estar cuando alguien llamó. Suave, desigual, casi pidiendo disculpas. Patrick hizo una pausa a mitad de camino hacia la puerta, preparándose. Ya sabía quién era. Abrió la puerta solo una rendija. Abigail estaba allí, abrigada con un abrigo. Parecía agotada, pero no de llorar, más bien como alguien que no había dormido desde el arresto. «Papá», susurró. «Por favor, necesito hablar con él». «No se supone que estés aquí», dijo Patrick. «Hay una orden de no contacto. Soy su madre». Su voz se quebró. «Tengo todo el derecho». «Perdiste ese derecho», dijo Patrick, «cuando dejaste a mi nieto a la intemperie». Ella se encogió como si la hubiera golpeado. «Papá, no fue así». «Entonces explícalo», dijo Patrick. «Estaba enojado», dijo ella rápidamente. «Timothy se excedió, pero sabes cómo es él, las cosas se salieron de control». Patrick no apartó la mirada. «Miraste a Mateo por la ventana y te fuiste». Su respiración se cortó. «No sabía lo frío que estaba». Salí de detrás de Patrick. «Me viste temblar, me oíste llamar». Ella se volvió hacia mí con los ojos llorosos. «No quise lastimarte». «No te importó si lo hacías», dije. Abigail negó con la cabeza. «Eso no es justo». La voz de Patrick se agudizó. «Pudo haber muerto Abigail». Ella nos miró a ambos, perdida. «Papá, no lo digas como si fuera un monstruo». «Actuaste como uno», dijo Patrick en voz baja. «No por quien eres, sino por quien dejaste que él te convirtiera». La compostura de Abigail se quebró por completo. «Solo quiero a mi familia de vuelta». Patrick respondió antes de que yo pudiera. «¿Quieres la ilusión de vuelta? Se ha ido». Ella se secó los ojos. «No sé cómo arreglar esto». «Empiezas», dijo Patrick, aceptando que Mateo no es quien rompió nada. Ella exhaló temblorosamente y retrocedió. «Espero que algún día entiendas por qué no pude hacerle frente». La voz de Patrick era firme pero fría. «Y espero que algún día entiendas por qué debiste haberlo hecho». Ella se fue sin decir una palabra más.
El suave golpe de la puerta al cerrarse sonó más pesado que cualquier portazo. Patrick se quedó quieto un momento, respirando lentamente, no enojado, dolido. «¿Estás bien?», preguntó. Asentí, aunque el peso en mi pecho no se levantó del todo. «Tú no causaste esto», dijo. «Ellos lo hicieron». Después de ese día las cosas se asentaron en una rutina extraña pero pacífica. CPS finalizó mi colocación de parentesco de emergencia con Patrick. Tenía una habitación que seguía siendo mía, una cama, una puerta que se cerraba con llave desde adentro, sin gritos, sin acusaciones, sin esperar la próxima explosión. Timothy permaneció en la cárcel, esperando el juicio. Abigail siguió sometiéndose a revisiones de CPS y entrevistas supervisadas. Anna vivió con un familiar bajo supervisión. La casa en la que había crecido no solo se encogió, desapareció. Una noche, sentado en el borde de mi nueva cama, me di cuenta de algo que nunca me había permitido considerar. Había sido el espejo en el que no querían mirarse. La noche en que finalmente desafié una mentira no destruyó a la familia. Expuso la verdad sobre la familia, y por primera vez las consecuencias no recayeron en mí. Si disfrutaste este video, por favor, haz clic en el botón de suscribirse. Realmente ayuda al canal y nos ayuda a traerte más y mejores historias. Gracias.